¿Cómo estás? ¿Qué tal? En realidad yo no puedo tutear mucho a la gente. Yo me he acostumbrado más a tratar de usted. Entonces voy a cambiar el juego. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en esta tarde de jueves 29 de octubre, último jueves de este 10º mes del año 2020, año de la pandemia. Gracias por permitirme que los acompañe y que les acompañe en estas tardes de pandemia. Encantado, está lloviendo muchísimo por esta parte del mundo. La cola de ese huracán Z está llegando por esta zona, así que todo está sumamente mojado por esta parte del mundo. Hoy día vamos a hablar en la primera parte del programa de un asunto sumamente importante. Me atrevería a decir que es uno de los asuntos más importantes que hay con relación a esta epidemia del nuevo coronavirus, a esta pandemia. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo nos protege la enfermedad natural? A ver, como comparación, señora, señor, si a un niño le da sarampión, ¿sabe qué? Nunca más le va a volver a dar. Si a un niño le da varicela, bueno, pues para los libros del Guinness, si le vuelve a dar. O sea, son enfermedades, estas, sarampión, paperas, que son de inmunidad permanente. Una vez en la vida y se acabó. Con relación a este nuevo coronavirus, si nos da una vez, ¿cuánto tiempo nos dura la defensa? ¿Permanente, como sarampión? ¿O es corta, de 2 meses, 3 meses, lo cual significa que nos puede dar otra vez en 2 o 3 meses? Nos podemos reinfectar. Y obviamente eso va a tener mucha importancia, porque la tan mentada inmunidad del rebaño, inmunidad de la manada, que dicen, no, que ya le dio a 60%, a 50%, ya no va a dar, se cae pues por los suelos, ¿no es cierto? Pues vamos a hablar de este tema, ¿qué le parece? Vamos a conversar con el doctor César Cárcamo, él es médico epidemiólogo, profesor principal de la Escuela de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es jefe de la Unidad de Epidemiología de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH y es miembro del grupo Prospectiva del MINSA. Los saludo a la distancia. Doctor Cárcamo, muy buenas tardes, qué gusto de conversar nuevamente con usted. Buenas tardes, el gusto es mío. Encantado. A ver, doctor Cárcamo, de frente le hago la pregunta, como dicen sin anestesia. ¿Se sabe hoy día, 29 de octubre, se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo nos protege esta enfermedad natural? No se sabe todavía. No se sabe. Así es, no se sabe. Esa es la respuesta corta. Hay varios estudios que están tratando de evaluar cuánto dura la inmunidad, pero de manera indirecta, por ejemplo, midiendo cuántos anticuerpos tenemos, ¿no? Y cómo van cambiando las cantidades de esos anticuerpos. Pero, como bien dice, la mayor parte de los virus que conocemos, de los cuales uno puede curarse, producen inmunidad de por vida. Porque una vez desinfecta a una persona, por el mismo virus ya no se vuelve a infectar. Pero en coronavirus, en virus de influenza, se ha visto que esto no es así. La inmunidad parece que al menos en algunas personas cae lo suficiente como para que unos pocos se reinfecten. Y ya hemos tenido casos de reinfección en coronavirus y hay también casos de reinfección con influenza. Correcto. Entonces, hasta este momento, hasta este 29 de octubre, no se sabe si es que esta enfermedad nos da una inmunidad permanente. Las investigaciones están corriendo. Lo que se sabe, como ha dicho el doctor Cárcamo, es que esta familia de los corona, ¿verdad? Los que producen el 30% de los resfríos, dan inmunidad muy corta, por eso que uno se puede infectar nuevamente y dar resfrío una vez al año, 2 veces al año. ¿Y qué se sabe del SARS y del MERS, que son los primos hermanos de esta enfermedad? ¿También daban inmunidad corta? Fíjense, la cuestión está que justamente los estudios digamos, que tenemos son muchos de ellos en SARS y en MERS, y lo que muestran es que la medida de los anticuerpos cae en poco tiempo, igual que el coronavirus.
pero la inmunidad parece que no cae tan rápido. O sea, hay, como digo, hay casos de reinfecciones, pero los casos de reinfección no son frecuentes y no son, por supuesto, no son para nada suficientes para mantener activa una epidemia. Entonces puede ser que, digamos, de 1.000 personas se infectan 700, de los 700 solamente de repente unos 20 se infectan por segunda vez y esos ya no pueden mantener la infección activa. Aunque ocurra la reinfección, no significa que epidemiológicamente se pueda mantener. Muy bien. Entonces, estamos conviniendo de que no se sabe por cuánto tiempo protege. Ahora, lo que usted mencionó, doctor Cárcamo, es que los estudios que se están haciendo son indirectos, midiendo la cantidad de anticuerpos que se llaman los neutralizantes, las inmunoglobulinas G. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos quisiera que me diga, pero ¿qué hay acerca de la inmunidad de células? Esa, por ejemplo, de linfocitos T, que dicen que sí queda y que sería la única esperanza de que nos pudiera proteger de una posible reinfección en el futuro. Regresamos con eso después en estas tardes de pandemia a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañen estas tardes. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor César Cárcamo. Él es especialista en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y estamos hablando sobre un tema crucial, señora, en la lucha contra esta pandemia, tratando de responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo nos protege esta enfermedad de forma natural? Y el doctor Cárcamo nos ha dicho que hasta hoy día, 29 de octubre, no hay respuesta a esa pregunta. No se sabe. Y nos dijo también, no se sabe porque si hay muchos estudios que están midiendo los anticuerpos. Y los anticuerpos, que son las sustancias, las proteínas que uno produce en su sistema de defensa para luchar contra el virus, nos ha dicho que desaparecen pronto. Dicen algunos estudios, otros dicen que duró un poco más. En suma, no se sabe. Pero había quedado una pregunta pendiente. La inmunidad, o sea, el sistema de defensa del organismo, señora, es de dos tipos. Hay unas células muy inteligentes que se llaman linfocitos, que son precisamente las que producen estos anticuerpos, y las otras son los anticuerpos. Es como decir el cañón y la bala del cañón. La bala del cañón desaparece, pero el cañón, o sea, la célula, permanece. Doctor Cárcamo, esa pregunta quedó pendiente. ¿Qué hay de la inmunidad celular? ¿Persiste? ¿Desaparece también? ¿Qué se sabe? Bueno, hay también estudios sobre el otro tipo de inmunidad y también sobre los linfocitos B de memoria. Entonces, pensemos, yo no soy inmunólogo, soy epidemiólogo, pero la situación es más o menos así. Tenemos, como bien menciona, la inmunidad que se llama humoral, que es basada en anticuerpos, estas proteínas que son liberadas y que se pegan al virus y le imposibilitan infectar. Y están la otra inmunidad, que es la inmunidad celular, que son células asesinas. Se llaman la inmunidad células T. Estas células detectan a otra célula infectada y la matan. Eso es lo que hace esta inmunidad celular. Aparentemente, la inmunidad células T ocurre en el 30% de las personas con infección por COVID, ¿ya? Entonces, habría algunas personas que no van a producir anticuerpos, pero a pesar de que no producen anticuerpos, son inmunes. Entonces, la prueba rápida le va a salir negativa, pero tienen inmunidad al virus. Luego, de los otros, de los que producen inmunidad humoral, o sea que sí tienen la prueba inmunológica positiva, pero en un tiempo pierden los anticuerpos, pasan unos meses, pierden los anticuerpos, pero eso no significa que sean susceptibles nuevamente. Algunas de las células que producen esos anticuerpos quedan vivas y quedan escondidas en los nodos linfáticos y pueden permanecer así años. Y cuando el virus vuelve a entrar al cuerpo, estas células se reactivan y muy rápidamente comienzan a producir anticuerpos y bloquean la infección. Entonces hay un montón de complejidades en el sistema inmune y no solamente se mide con niveles de anticuerpos en una prueba inmunológica. Muy bien, entonces el hecho es de que hasta este momento la ciencia no ha logrado determinar cuánto tiempo nos protege la enfermedad natural. Puede ser corta, por lo tanto, la inmunidad de rebaño famosa que tanto se habla y que dice, no, que ya hay algunos países que han alcanzado altísimos niveles de infección, están protegidos.
En ese sentido, doctor, y tratando de vernos en el espejo europeo, que muy pronto, una vez que se dieron los casos y las muertes en el mes de junio, levantaron su economía, abrieron todo al 100% y ahora están en un estado terrible en Europa porque les ha regresado con fuerza la epidemia. En el Perú, dado que no sabemos, como usted ha dicho, doctor Cárcamo, cuánto tiempo nos protege esta enfermedad natural, es dable, es prudente que las autoridades, incluso algunos académicos, algunos economistas estén diciendo por ahí, no, el Perú ya llegó a su límite de infección, no va a venir segunda ola. ¿Es dable decir eso? ¿Es prudente? Bueno, ahí está la cuestión. Además de la información de laboratorio, tenemos la información epidemiológica, porque no solamente nos basamos en información empírica. Entonces tenemos, por ejemplo, ciudades en Europa que luego de 5 meses sin casos han vuelto a tener una segunda oleada, ¿ok? Con una prevalencia de aproximadamente 5%, por ejemplo, en España, después de la primera ola. Quiere decir que fue tan efectiva la cuarentena ya que muy rápido cortó, mucha gente murió al principio, pero cortaron la epidemia y se quedaron con muchas personas susceptibles, ¿ok? Aquí en Iquitos no ocurrió así. Aquí en Iquitos dijeron, bueno, todo el mundo a sus casas, y la gente siguió haciendo concursos de belleza, fiestas, cevichadas y todo, y mucha gente se infectó, mucha gente se murió en mayo. Tuvo un tremendo pico epidémico, los casos a fines de mayo bajaron y han seguido bajando y están muy bajos hasta ahora, 6 meses más tarde, ¿ok? Entonces, son realidades un poco diferentes, pero eso no significa de que no pueda rebotar en Iquitos, ¿ok? Todavía hay probablemente 25 o 30% de personas susceptibles que si se descuidan pueden tener la infección y pueden fallecer. Entonces no es momento de cantar victoria, de tener triunfalismo, seguimos en riesgo. Afortunadamente, por la mala noticia de que hemos perdido mucha gente, tenemos un nivel de protección un poco mayor, una probabilidad un poquito menor de tener una segunda oleada grande, pero aún así el riesgo existe y no tenemos una bola de cristal que nos diga ya no vamos a tener segunda vuelta, ¿no? Lo que sabemos es que es menos probable. O sea, digamos, la cosa no es entonces este asunto de la duración de la inmunidad, sino del porcentaje de gente que ha quedado susceptible, pero no hay contradicción entre ambas cosas porque si la inmunidad no es duradera, puede repetir en todos. Hemos partido de esto. No sabemos cuánto dura la inmunidad, ¿ok? Exacto. Entonces tenemos la información del laboratorio que nos dice los anticuerpos caen rapidito, en 2 meses ya están cayendo los niveles. Pero en 2 meses la población de Iquitos no se ha vuelto susceptible nuevamente. No hemos tenido un rebrote a los 2 meses de la primera. Ya van, como digo, ya van 6 meses, ¿ok? Entonces, están por ahora las cosas están bien allá, a pesar de que en ningún momento ha habido un gran cuidado allá, no tenemos tenido un gran cumplimiento que mantenga las cifras bajas. Allá la gente hace prácticamente su vida normal y no son los casos, ¿ok? Ya. Esa es una experiencia que nos indica de que estas pruebas de laboratorio no están midiendo realmente inmunidad, pero tampoco nos están diciendo que la inmunidad dura 100 años. Eso no es lo que Exacto. tenemos. Pero en Manaus fue diferente. Manaus también llegó al 60% y están teniendo rebrotes. Claro, Manaus llegó un poco, las condiciones de vida en Manaus son un poco mejores, llegaron a como 60%, acá hemos llegado ya en el segundo estudio de Iquitos llegaron a 75%. ¿Okay? En Manaus probablemente hay una cantidad de población que ha logrado cuidarse. Y es cuando han relajado las medidas, esa segunda oleada, que ha sido más pequeña, con menos mortalidad, probablemente corresponde a los que se estuvieron cuidando. A eso me refería. Entonces, sí. en ausencia de certeza sobre este asunto, ¿no es mejor ser cauto y empezar a Por abrir supuesto. poco a poco? Por Porque supuesto, no, exactamente. el discurso que yo escucho, doctor, es, no, el Perú ya llegó a 35, 40, ya estamos bien, la segunda ola acá no llega. Es como muy triunfalista lo escucho, por eso No, yo no. quería escuchar su opinión. Sí, bueno, fíjese, digamos en mi caso personal, porque yo tengo familiares de la tercera edad, si me dicen que es en primera ola, en segunda ola, que es el último caso que se murió, no me importa. Es un familiar cercano que se muera. No me importa si se murió con muchos otros, si fue el único, si fue el primero o el último, igual se murió. Entonces yo Bien, sigo cuidando a mis familiares y los voy a seguir cuidando hasta exacto. que estén vacunados.
Muy bien, perfecto. Solamente quería yo puntualizar en este hecho porque a mí personalmente me parece que tenemos que ser mucho más cautos con los mensajes y no decirle a la gente, ya el Perú pasó porque el Perú tiene 35-40% de infectados y aquí no va a ser igual que en Europa, nosotros estamos libres de eso, somos una raza diferente. Yo no creo que tenga que ser ese el mensaje. Yo creo que tenemos que ser más cautos, por lo menos es mi impresión, doctor. Estamos de acuerdo en eso, debemos ser cautos. Fabuloso. Muy bien. Doctor Cárcamo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo su atención con todos los oyentes de RPP Noticias. Muy agradecido. Un gusto, gracias. Hasta luego. Muchísimo.